El libro de Enoc, lo que los creyentes eliminaron. ¿Sabes cómo se formó la Biblia? Fue el Imperio Romano quien hizo una compilación de los libros que formarían el canon de las Sagradas Escrituras y descartaron los que no les interesaba o no les convenía. Pero, ¿y qué pasó con ellos? Se convirtieron en textos apócrifos y por eso, muy poca gente los conoce. Uno de ellos es el libro de Enoc, que contiene verdades tan espeluznantes que incluso es considerado como prohibido. Prepárate para conocer estas verdades. Bienvenido a Religión Oscura. El Antiguo Testamento se formó a lo largo de siglos, con escritos que abarcaban desde los primeros relatos históricos hasta las profecías. La selección de estos escritos fue un proceso gradual, influenciado por factores como la autoridad profética, la aceptación comunitaria y su uso litúrgico. A medida que la Iglesia cristiana crecía, surgieron discusiones sobre qué escritos debían considerarse canónicos. Concilios y líderes eclesiásticos jugaron un papel crucial en llegar a consenso sobre la autenticidad y la autoridad de ciertos escritos. En el año 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago aprobó un canon que incluía los 27 libros del Nuevo Testamento que se aceptan comúnmente hoy en día. Hace aproximadamente 2000 años, en un periodo que se encuentra entre los primeros escritos datados alrededor del año 300 a.C. y últimos cerca del año 100, surge un texto que ha capturado la atención de los teólogos. Este antiguo manuscrito, conocido como el Libro de Enoc, no solo se caracteriza por su antigüedad, sino también por su contenido prohibido. Hace aproximadamente 2000 años, en un periodo que se encuentra entre los primeros escritos datados alrededor del año 300 a.C. y último cerca del año 100, surge un texto que ha capturado la atención de los teólogos. Este antiguo manuscrito, conocido como el Libro de Enoc, no solo se caracteriza por su antigüedad, sino también por su contenido prohibido. Desde el inicio, el manuscrito nos adentra en un relato que comienza con una advertencia, no solo dirigida a la humanidad, sino también a los ángeles caídos que, según Enoc, han contribuido a la corrupción de la tierra. La historia nos sumerge en un mundo marcado por el libertinaje, el derramamiento de sangre y la brujería, desentrañando secretos espeluznantes que según las primeras comunidades católicas y cristianas, merecían ser ocultados. Pero antes de revelarlos, abordemos la siguiente cuestión: ¿quién fue Enoc? Él era en realidad una figura muy importante, según el libro que lleva su nombre. Se dice que era el guardián de los tesoros del cielo, el jefe de los arcángeles y el ministro del trono de Dios. Enoc tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios y de recibir sus revelaciones sobre el pasado, el presente y el futuro. También fue testigo de la caída de los ángeles, que se rebelaron contra Dios al multiplicarse con las mujeres terrestres y revelarles secretos celestiales. Estos ángeles fueron castigados por Dios y encadenados en el abismo, esperando el juicio final. Dentro de las páginas del libro de Enoc, se teje una intrincada red de especulaciones proféticas que han generado controversia, especialmente en relación con la figura de Cristo. El texto, escrito hace aproximadamente 2 milenios, se aventura en la profecía, revelando secretos que llenan muchos agujeros que se pueden apreciar al estudiar el relato bíblico. Entonces, si este libro podría responder a muchas preguntas que han quedado sin contestar durante siglos, ¿por qué fue prohibido? Una de las razones es que, según la Iglesia Católica, el libro contenía elementos potencialmente blasfemos, como los matrimonios sacerdotales y la teología de la salvación de Enoc. También se ha expresado que el libro contradecía la información que se encuentra en la Biblia, especialmente en el Génesis y en las epístolas de Pablo. El libro de Enoc es una obra antigua que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. El texto se compone de 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones y la epístola de Enoc. La mayoría de los expertos opina que estas secciones fueron originalmente textos independientes, escritos en diferentes épocas y que luego se unieron en una sola obra. El estudio de su origen se basa en la datación paleográfica, que analiza la escritura de los manuscritos antiguos.
Gracias a esta técnica, se pudo datar el libro de los vigilantes, el más antiguo de los 5, entre los años 200 y 150 a.C., según los fragmentos hallados en los manuscritos del Mar Muerto. Antes se creía que el libro de Enoc se había escrito después de la revuelta de los judíos macabeos contra el imperio seleucida, que impuso la cultura griega en Palestina entre los años 167 y 160 a.C. Sin embargo, la datación paleográfica demostró que el libro de los vigilantes era previo a la revuelta, lo que obligó a los eruditos a revisar su origen. Por otro lado, el libro de los vigilantes cuenta la historia de los ángeles caídos, que fueron expulsados del cielo por pecar. El libro relata cómo estos ángeles se unieron con las mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, unos seres misteriosos de la Biblia, que eran fuertes y de gran tamaño, y que a menudo se interpretaban como gigantes. La tradición judía los considera como hijos híbridos de los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y corrompieron a la humanidad con sus enseñanzas. Según el libro de los Números, del Antiguo Testamento, los Nefilim habitaban en Canaán cuando los israelitas la invadieron. A Enoc también se le atribuye la creación de la astrología, algo que es muy controversial en el contexto religioso por varias razones. La astrología implica que el destino de las personas está determinado por las estrellas, lo que contradice la idea de que Dios es el único que tiene el control y el poder sobre la historia y la salvación. También se asocia con la magia, la adivinación y la idolatría, que son prácticas prohibidas por la Biblia y consideradas como pecados graves contra Dios. La especulación más audaz que se deriva del libro de Enoc involucra la posibilidad de antiguas visitas extraterrestres a la Tierra. La narrativa del libro proporciona material que algunos interpretan como indicio de contactos con seres de otras dimensiones o mundos. Esta interpretación, aunque no es explícita, ha llevado a la creación de teorías que conectan el contenido del libro con la presencia de antiguos extraterrestres que influyeron en la historia terrestre, una teoría que guarda relación con el mito de los Anunnaki. Sin embargo, la epístola de Enoc fue defendida por el primer cristiano ejecutado por la justicia secular. El obispo hispano-romano Prisciliano de Ávila fue condenado a muerte por el emperador romano de Occidente, Magno Máximo, en el año 388, bajo la acusación de herejía. Prisciliano era un partidario del libro de Enoc. Además, la idea de que alguien se fuera al cielo sin morir es inconcebible para los religiosos, y fue justamente esto lo que pasó con Enoc. ¿Acaso este hombre estaba por encima de Moisés, a quien le fueron revelados los 10 mandamientos y guió a Israel hacia la tierra prometida? De acuerdo con el texto apócrifo, Enoc no experimentó la muerte, un destino común para la humanidad, sino que fue llevado por el mismísimo Todopoderoso hacia el cielo, cuando aún estaba con vida, pero esto no es especulación. Génesis 5, 22-24, menciona brevemente que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Las enseñanzas y conceptos presentes en este relato pueden haber diferido significativamente de las creencias y prácticas judías ortodoxas, lo que contribuyó a su rechazo. No obstante, aunque enfrenta oposición y exclusión oficial, el libro de Enoc sigue siendo una fuente constante de conocimientos fascinantes. A pesar de ser considerado apócrifo, su influencia en ciertos círculos de estudios teológicos y esotéricos sigue siendo significativa. Aparte del libro de Enoc, existen varios otros libros apócrifos que no forman parte del canon bíblico reconocido por judíos y cristianos. Estos textos a menudo ofrecen perspectivas únicas sobre temas religiosos y espirituales, pero varían en su aceptación y reconocimiento entre diferentes tradiciones religiosas. Algunos ejemplos notables incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, donde se ha expresado que está escrito explícitamente que ella fue la esposa de Jesús. ¿Crees que en otros apócrifos textos haya verdades que intentan ocultarnos, o serán especulaciones sensacionalistas? ¿Has tenido la oportunidad de leer alguno de estos textos? Por favor, cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.